ellos dicen que mejoraron los indicadores, que tenemos más empleo. ¿Usted qué opina, Moreno, al respecto? ¿Tenemos más empleo? ¿Tenemos empleo de calidad? Bueno, ¿Tenemos empleo formal, informal? empleo... A esta altura del partido, que haya trabajo... Después discutimos el tema de trabajo de calidad, en general se asocia a si es formal. Sí. Y dentro de lo formal es, bueno, Bueno. la creación de valor, es un término... Pero usted sabe que para los peronistas hay una Mientras sola haya... clase... Claro, hay una sola clase de hombres los que trabajan, entonces... Mire, el gobierno... ya tenemos una edad nosotros que hemos visto variados tipos de gobierno en la Argentina, en el mundo. Yo soy más joven, pero... No, mucho más, pero ya tiene algún variados gobiernos, usted ha visto. Y entonces, yo no tengo antecedentes de un gobierno donde distintas agencias del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, brinden información contrapuesta, y una de esas agencias, en este caso el INDEC, es la que el gobierno toma como datos válidos para decir que durante la gestión de Macri se crearon 1,5 millones, 1.200.000 puestos de trabajo. El INDEC, para saber el nivel de ocupación y desocupación de la Argentina, hace una estadística, que es la encuesta permanente de hogares, se hace 4 veces al año. De ahí sale, en una encuesta absolutamente anónima, desde ya como tienen que ser las encuestas que hacen, y así lo estipula la ley de estadística. La secreta. Claro. Entrevista a los hogares, hace las preguntas pertinentes, y de ahí sale la cantidad de gente que desea trabajar, la cantidad de gente que no desea trabajar, y dentro de la cantidad de gente que desea trabajar, la que efectivamente trabaja, o la que no trabaja, o la que no trabaja, o lo que trabaja menos de 35 horas semanales, que serían los subocupados. Con eso te sale la tasa de actividad, que no es otra cosa que la cantidad de gente que querría trabajar, trabaje o no, sobre la población total. ¿Está bien? Entonces, sobre eso, muy bien. Claro, con esas preguntas, el INDEC calcula dentro de la población económicamente activa cuántos trabajan, cuántos no trabajan, y sobre la población económicamente activa, si creció la población económicamente activa o la tasa de empleo, que es los que trabajan sobre la población total, te dice, bueno, cuando llegué al gobierno tenía esta cantidad, cuando me voy del gobierno tengo esta cantidad, si es más lo que me da que trabajan que los que no trabajaban, de que los que trabajaban cuando llegó al gobierno, con relación al periodo ahí anterior, le da la historia. Claro, es el único registro, es la única encuesta que tiene, sí, la que hace el INDEC es la única encuesta de ocupación. Pero el Estado, Poder Ejecutivo, tiene 2 registros más donde se puede analizar qué pasa con el trabajo. Como son registros, solamente hablamos del empleo registrado, por eso se llama registro. Sí, claro. Uno viene por la FIP, que es el famoso 931, o sea, la declaración que hace la patronal de los empleados que tiene, los aportes, bla, 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 bla. ¿Está bien? Aporte y contribución. ¿Está bien? Los aportes del personal y las contribuciones de la patronal. Está bien. Bueno, esto es lo que entra por la FIP. O sea que la FIP sabe, con toda la realidad de que solamente es el trabajo registrado, si la cosa sube o baja.
porque la patronal tiene que ponerla arriba de la mesa. Y si no la pone, aunque sea dice, debería haber pagado esto y no lo pude pagar, pero lo registra. Usted, por ejemplo, es empleadora. Le dice a la AFIP, mire, tengo 10 empleados, le retuve esto al personal, acá lo tiene. Lo que yo tengo que, no lo puedo poner, pero los 10 empleados lo tengo. Con lo cual no es por recaudación, sino por declaración jurada que hace la patronal todos los meses sobre los empleados que tiene. Ese es un registro histórico de la Argentina que viene. Y después hay otro en el Ministerio de Trabajo. Sí, en el Ministerio hay otro. Hay otro. Es cierto que solamente es por personal ocupado formalizado. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Mientras que el INDEC te mide formalizado e informalizado. ¿Está bien? Con lo cual, lo que tenemos de sorprendente es que tanto el registro de la AFIP como el registro del Ministerio de Trabajo en los últimos años dan para abajo. Desde que empezó, desde el 18, abril del 18, dan para abajo. O sea, todos los meses tenemos menos trabajadores registrados. Claro. Cuando uno analiza la economía argentina, hay una relación casi histórica entre los trabajadores en negro y los trabajadores en blanco. Uno analiza el periodo de Menem, el periodo de la Alianza, el periodo de Duhalde, el periodo de Kirchner, el periodo de Cristina. Esa relación se mantiene, poquito distinto, pero se mantiene. Es prácticamente una constante. Ese es 1 a 1 entre registrados privados e informales. No en el total, porque faltan los estatales, ¿eh? Pero más o menos es 1 a 1 entre trabajadores privados, en el sector privado, y trabajadores registrados e informales. Por cada uno registrado hay uno que no está registrado. En el sector privado. Sí. No es exactamente 1 a 1, porque vos como registrado tenés todos los estatales, sean nacionales, provinciales o municipales. Sí, son más de 3 millones. Porque ahí tenés que poner todo el sistema de defensa y seguridad, los maestros, salud. Todo. ¿No? Los intensivos en mano de obra, como es salud, educación, Fuerzas Armadas. A veces cuando Espera habla de que sobran, dice tontería, porque él tiene que entender que aquí hay un sistema de salud público, hay un sistema de educación pública, y esos son empleados públicos. Está bien, pero bueno. Si no, dice expertos, piensa que son empleados administrativos del Estado. Bueno, no es así. Está bien. Ahí tiene la Fuerza de Defensa, la Fuerza de Seguridad. Ok. Tenés más o menos 3 millones de empleados estatales en total, en los 3 niveles, más o menos, grandes números. Entonces, fuera de esos 3 millones es 1 y 1. ¿Está bien? Por cada registrado privado hay un informal privado. Salvo otro hallazgo más del gobierno de Macri. Por eso lo dice. No, claro. Nosotros creamos 1.200.000 puestos de trabajo. Pero si los formales le van para abajo, ¿cómo puede ser que crezcan los informales? Claro, ellos aclaran, dicen, seguramente son todos informales. Claro, porque es un dato que les da el INDEC. El INDEC no diferencia. Después te puede sacar otra encuesta, pero te diferencia. Te dice ocupado, desocupado. Claro, la única posibilidad sería que todo el 1.200.000 puestos de trabajo que creó Macri fueran todos informales. Lo cual es una aberración, porque tendría que indicar que cambió la estructura económica argentina de tal manera que ya no se respeta más la relación 1 a 1. Cosa que no hay ningún hecho por el cual hubiese pasado esto. Más, lo que uno aventura es que si bajaron los registrados, también bajaron los que no están registrados. No conforme con eso, está claro que la población creció y vos no generaste los puestos de trabajo para la población que creció. Por eso la desocupación no es que Macri dice bajó, dice la desocupación creció
Lo que pasa es que hay mucha más gente que aspira a ingresar al mercado laboral a partir de que cumple determinada edad. Correcto. Entonces no dice, mire, bajamos la desocupación. No la bajamos, la desocupación creció. Pero creamos 1.200.000 puestos de trabajo que si no lo hubiésemos creado, y eso está mal. Lo tienen que revisar. No hay ningún elemento para opinar que cambió tan violentamente la estructura económica argentina, que ahora no hay más 1 a 1 entre registrado y no registrado, y por lo tanto tienen que revisar lo que ha acontecido con la encuesta permanente de hogares en la teniente a desocupados, subocupados y demás. El gobierno de Macri aumentó la tasa de desocupación y no creó empleo. Sí hay que reconocer que tuvo un hallazgo, que fue darle las cargas sociales a los monotributistas, cosa que se discutió en el gobierno, en el anterior ciclo peronista, y no se llegó a poner, que decirle a los monotributistas, ¿de quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de electricistas, bla, bla, plomeros, que no tendían a estar registrados. Pero como ahora le da las asignaciones familiares, entonces si él se registra, le dan las asignaciones familiares. Entonces había un montón de trabajo que ya existía, que pasó a estar registrado. Ese sí fue un hallazgo. Y eso se va a mantener, nadie va a cambiar esa decisión. Ahí creó algo de empleo. Creó algo de empleo en los planes sociales y destruyó empleo en el sector privado. Cantidad en porque el costo privado. Económico lo pagó el sector privado. Claro, el ajuste de la economía. Entonces, lo que nos termina pasando es que es el primer gobierno que, teniendo 3 fuentes de información distintas, una de AFIP, otra del Ministerio de Trabajo y otra del INDEC, 2 fuentes que registran el empleo, trabajo, le dan que perdimos puestos de trabajo, y una le da que creo que es el INDEC por el empleo informal. Yo le apuesto doble contra sencillo que eso está mal. Son errores que se cometen, nadie puede decir que haya trabajado mal el INDEC, ni antes ni ahora, son errores que se cometen. En general, lo que hay que tener en las estadísticas es una armonía, y vos revisás con los parecidos que hacen informes en otras áreas, en este caso Ministerio de Trabajo y AFIP, a ver qué pasa. Y vas ajustando, y vas de alguna manera, bueno, me parece que ahí le falló esas reuniones de coordinación y de entendimiento. A veces se jubila el funcionario que sabía hacerlo, por ahí cambiaste el equipo, por ahí, bueno, pasan estas cosas, pueden pasar estas cosas. No es que todo en una organización de 1.500 trabajadores como tiene el INDEC, todos son expertos en todo. Está bien, ahí se van especializando. Y además eso es una cosa que tampoco se mide directamente, el empleo informal, justamente ahí tiene que haber criterios para aproximar y calcularlo, ¿no? Eso fue lo que le pasó, eso se mide con la EPH y ahí es donde apareció. Entonces, sintetizando, 2 registros, el de la AFIP y el de trabajo, le da para abajo. Perdemos ocupación formal, y el INDEC dice que creó empleo, pero todo informal. Por eso en ese informe de situación que repartió la jefatura de gabinete, decía creamos 1 millón, y vos decís, de ahí hace eso, decía que bueno, esta es la explicación. Explicación que hubiese sido interesante también tenerla en el debate, o que bueno, los funcionarios que se van a hacer cargo de las áreas lo estén dilucidando, porque si no queda en una nebulosa. Por eso vino bien que programa tras programa empecemos a hacer un poquito de repaso de lo que pasó en estos 4 años de Macri, para ver cuál es el estado de la Argentina, qué nos ha dejado. Porque destruyó trabajo, es que creo que Macri, entre otras cosas, fue despedido.
porque como decía el general Perón, gobernar es crear trabajo. Es un desafío para el gobierno que viene, sí, pero gobernar es crear trabajo, y Macri destruyó trabajo de acuerdo a sus propios registros en la formalidad. Y queda para revisar en el próximo gobierno, porque siempre se revisa, qué fue lo que aconteció con esta estadística. Esperaremos los meses que haya que esperar, que revisen, y ahí tendremos la explicación de qué aconteció. O efectivamente hubo una modificación tremenda de la estructura económica argentina, cosa que dudo, para que ahora haya más trabajo informal que formal. Insisto, para que tengamos los grandes números en la cabeza, que siempre nos permite tener una penetración al tema en orden de magnitud. Si a todos los que están registrados les restamos los que trabajan en el sector público, entonces nos quedan únicamente los que trabajan en el sector privado. El sector privado es un puesto de trabajo formal y un puesto de trabajo informal. ¿Sabías eso, Pimpi? Sí, claro. Claro, sí, mi experta. Bienvenida, Pimpi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pimpi? Tómate un cafecito, una agüita. Claro. ¿Todo bien? Con lo cual, calculo que para marzo, que cuando salga la próxima onda, que saldrá para abril, se termina en marzo, saldrá para abril, mayo, el procesamiento de la primera onda de la EPH del 2020, se revisará lo que pasó con las últimas dos ondas del 19, los últimos 2 trimestres, y ahí aparecerá lo que aconteció en el mercado de trabajo. Macri reprobado en la generación de empleo y trabajo, como no podía ser de otra manera. Reprobado en eso y en muchas otras dimensiones de la economía que padecemos los argentinos, Moreno. Totalmente reprobado. Sin ninguna duda.